Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana. El día de hoy nos acompaña el senador Juan Ignacio Latorre, quien representa a la quinta región, la región de Valparaíso, y quien también es militante del Frente Amplio. Bienvenido, senador. Hola Javier, mucho gusto de conversar contigo y con toda la audiencia del Ciudadano. Queríamos partir preguntándole por un tema que se ha tomado la agenda nacional y que es la inscripción de las primarias. Cuéntenos cómo están viendo desde el Frente Amplio esta elección de primaria presidencial y también cuál es el proyecto que porta su candidato, el diputado Gonzalo Winter. Sí, yo creo que es una buena noticia, lo miro desde mi sector, obviamente el progresismo, es una buena noticia que ya va tomando forma la primaria presidencial, ¿no? Ya prácticamente todos los partidos del oficialismo han definido, proclamado precandidaturas. Creo que va a ser una primaria competitiva, convocante de la ciudadanía. Mi pronóstico, me lo pueden cobrar después, que va a ir a votar más gente, mucha más gente que la primaria de Gabriel Boric con Daniel Jadue el 2021, ¿no? Donde hay un resultado que creo que es incierto. Vamos a tener una seguidilla de encuestas de aquí al 29 de junio, que es la primaria, pero finalmente la primaria con voto voluntario, eso es importante decírselo a la gente, a diferencia de noviembre, que el voto es obligatorio, en la primaria el voto es voluntario, ¿no? Pero es en todo Chile, es una primaria supervisada por el CERVEL, va a haber debate, va a haber franja, va a haber despliegue territorial en todo el país, y yo creo que va a votar harta gente, ¿no? Y el resultado es incierto, es decir, tú a priori no sabes quién va a ganar, y va a haber un debate de ideas, cada candidatura va a levantar un programa, y yo creo, mi impresión es que lo bueno de esa primaria es que va a generar una unidad mucho más fortalecida. El que gane, obviamente mi candidato Gonzalo Winter del Frente Amplio, pero el que gane la primaria, el desafío al día siguiente es ponernos todos detrás de esa candidatura y además construir un programa común, una síntesis programática común para la primera vuelta, lo cual da cuenta de una vocación de unidad y de mayorías. A diferencia de la derecha, que vemos que no va a ser primaria, que van a ir con 3 o 4 candidaturas a primera vuelta, que están en una guerra civil muy intensa entre ellos y que no tienen vocación de proyecto común, y eso no ofrece gobernabilidad ni estabilidad a Chile en el próximo ciclo. Y a propósito, algo que mencionaba respecto al programa en las elecciones, en las primarias presidenciales, también hay una lucha por la hegemonía al interior del bloque. Entonces, ¿cuál usted diría que son los principales elementos que diferencian la candidatura de Gonzalo Winter respecto a las candidaturas como la de Paulina Bodanovich, Carolina Toá o la de Janet Jara? Porque Winter representa al Frente Amplio como apuesta propia y no apoyaron otra de las candidaturas que son parte de las primarias también. Bueno, yo creo que en la primaria, la gracia de una primaria es que cada partido levanta también sus prioridades programáticas. Nosotros como Frente Amplio hemos estado en ese trabajo antes de la proclamación de Gonzalo Winter, de encuentros programáticos a nivel regional en todo el país, con las bases. Tenemos centros de estudio trabajando muy intensamente en aquello, Rumbo Colectivo, Nodo 21. Tenemos comisiones técnicas también sistematizando todo lo que se ha avanzado en este periodo de gobierno y también los desafíos pendientes. Entonces, cada partido, los ejes que hemos definido nosotros, por ejemplo, son hablar de un nuevo modelo de desarrollo y pensar las decisiones que tenemos que tomar ahora, año 2025, 2026, de cara al desarrollo que queremos al 2050. Que uno dice, bueno, pero eso es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas, pero hay que empezar a tomar decisiones ahora si queremos, por ejemplo, salir de un estancamiento productivo porque tenemos una matriz económica muy basada en la explotación de recursos naturales, sin valor agregado, con poca ciencia, con poca innovación, con poca tecnología y con un rol del Estado todavía en lógica subsidiaria y no como hemos visto países exitosos, por ejemplo de Asia, que han tenido una inserción al desarrollo con un Estado que planifica el desarrollo y que perfectamente puede generar alianzas público-privadas, pero planificando un desarrollo sostenible, hacerse cargo de los desafíos del cambio climático, profundizar un estado de bienestar, de derechos sociales, a partir de lo que hemos avanzado, pero quedan muchas tareas pendientes, una estructura tributaria también que se haga cargo de disminuir las desigualdades, hacerse cargo de la seguridad pública en todo aquello que está pendiente, ¿no? Hemos aprobado muchas leyes, pero por ejemplo la derecha no quiso aprobar el levantamiento del secreto bancario para perseguir la ruta al dinero y poder pegarle ahí donde más les duele a las bandas de narco, de crimen organizado, que es el lucro.
y atrapar a los peces gordos, ¿no? Entonces, bueno, hay desafíos pendientes y en ese sentido nosotros vamos a hacer una contribución de candidatura programática, pero también con la disposición a construir un programa común, ¿no? Con todas las fuerzas. Acá yo creo que si hay algo que hemos aprendido es que nadie puede solo, y más aún enfrentando a una derecha y a unas derechas, sobre todo a la ultraderecha, que viene creciendo en Chile con la candidatura de Kaiser, por ejemplo, que no es descartable que pase a segunda vuelta y que se asemeja mucho al trumpismo, ¿no? Hay un trumpismo criollo chileno y también que tienen como referente a Javier Milei en Argentina. Entonces es una derecha con vocación real de poder, es una amenaza que significa retroceso en nuestra opinión y por tanto hay que enfrentarla con la mayor unidad del progresismo. Y uno de los elementos que siempre han mencionado, al menos desde el gobierno, es la composición del Congreso. ¿Usted cuál cree que debiese ser la estrategia a seguir desde el Frente Amplio y desde el progresismo, el oficialismo en su conjunto, considerando que esta semana también se anunció por parte del Partido Social Conservador, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, es decir, los tres liderazgos principales, Kast, Edwards y Kaiser, que van a llevar una lista de la ultraderecha en conjunto? Bueno, es fundamental no solo disputar la presidencial, sino que también la parlamentaria. Nosotros ya hemos tenido la experiencia con Gabriel Boric de ser minoría en ambas cámaras y es muy muy difícil avanzar. Hemos podido sacar cosas adelante, sí, pero tienes que cada ley negociarla hasta el detalle más mínimo con la oposición, o al menos con un sector de la oposición que ha estado disponible, más bien de Chile Vamos, y no de la ultraderecha. Entonces es un peligro que la ultraderecha crezca también en el Parlamento. Y en ese sentido yo creo que la lista única parlamentaria de todo el progresismo es lo que te da más posibilidades de representación en el siguiente ciclo y que sea consistente. Este pacto que estamos construyendo para la primaria, que se inscribe ahora a fin de mes de abril y la primaria es el 29 de junio, tiene que ir acompañada de una lista parlamentaria única también. Única para ambas cámaras, ¿no? Y en eso valorar ciertos gestos. Por ejemplo, la expresidenta Bachelet ha hecho un llamado insistente a la unidad, tuvo un encuentro también con las candidaturas presidenciales a la primaria. Yo creo que esto hay que ir construyendo esta vocación de mayoría y vocación de unidad de todo el progresismo. Perfecto. Uno de los temas que se está discutiendo en el Congreso a propósito de eso mismo es la ley de fraccionamiento pesquero. ¿Podría explicarnos un poco, para quienes no están tan familiarizados con la ley de pesca o esta ley Longueira, cuáles son los cambios que trae la ley de fraccionamiento pesquero y cuáles serían los principales hitos en la discusión y que llamaría a la gente a tener atención ahora en el debate legislativo que se está dando? Sí, la ley de fraccionamiento, como su nombre lo indica, es fraccionar, ¿no? Fraccionar cuánto le corresponde para cada especie, y esto es el Estado asigna, ¿no? Para cada especie y para cada región también, ¿no? Un porcentaje, una cuota, por decirlo así, que está reservada para la pesca artesanal, para las caletas, pescadores artesanales, versus la industria, la pesca industrial, ¿no? Entonces, de lo que se trata es una nueva distribución de cuotas que sea más justa, más equitativa en términos sociales, que le dé más protagonismo a la pesca artesanal. La pesca industrial obviamente también tiene que tener su espacio, pero con una regulación mucho más estricta, más justa, más transparente. Y esto se da en un contexto, para la gente que nos está viendo, que no es una discusión teórica en el aire, digamos, sino que es muy concreta en términos de evitar la sobreexplotación. Ya se ha avanzado, por ejemplo, con la prohibición de la pesca de arrastre, ¿no? Con ciertas regulaciones más estrictas, pero también con dejar atrás la ley Longueira. La ley Longueira fue aprobada en el primer gobierno de Piñera. El ministro de Economía de la época era Pablo Longueira, de la UDI, y se comprobó después de un proceso largo de investigación y un proceso judicial que hubo corrupción en esa ley, que las grandes pesqueras de determinados conglomerados en Chile corrompieron al Parlamento. Hay un senador de la República, de la UDI, Orpiz, que estuvo preso, ¿no? Claro. Condena, 6 años, y Sassi, 6 años. Hay una serie de investigaciones donde se ha comprobado que la industria pesquera corrompió esa ley, corrompió al Parlamento, también al gobierno de turno, de alguna manera el Ministerio de Economía de la época permitió y facilitó aquello, y por tanto hubo una distribución que perjudicó a la pesca artesanal, que favoreció a la pesca industrial, pero que además no tuvo en cuenta
una consideración también ambiental en términos de la sostenibilidad del recurso, de las especies, la transparencia en la distribución y evitar la sobreexplotación. Entonces, esta ley que se va a votar esta semana en el Senado es segundo trámite, es decir, esto ya pasó por la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se logró un buen acuerdo. En el Senado se ha cambiado algunos aspectos, ¿no? Pero que sigue manteniendo, en mi opinión, un buen acuerdo. Y probablemente haya un tema que termine en una comisión mixta, porque esto después tiene que ir a la Cámara de Diputados, tercer trámite, y si los diputados rechazan un acuerdo que se está llegando en el Senado en relación a la merluza, que sobre todo en la región del Biobío, la industria pesquera pide una cuota mayor de la que aprobaron los diputados, probablemente ese tema en particular se vaya a una mixta, quede un tema pendiente, pero en todo el resto de las especies y en todo el resto de las regiones ya habría un acuerdo y estamos, yo diría, es el primer paso de dejar atrás la ley Longueira, la corrupta ley Longueira, y avanzar a una distribución mucho más justa también con la pesca artesanal. Uno de los temas que ha sido planteado a propósito de la ley de fraccionamiento pesquero es estos derechos adquiridos que tendrían algunas empresas y que incluso han manifestado en el debate en la Comisión de Hacienda especialmente, que en caso de que no se respeten estos derechos van a llevar a Chile a tribunales internacionales. ¿Cómo ve esa discusión? ¿Cree que esta amenaza es real? ¿Lo están haciendo para mejorar su posición negociadora al interior del debate dentro del Senado? Yo creo que hay mucho de eso, de mejorar su posición de negociación y de una amenaza, de un chantaje, ¿no? de la gran industria sobre todo, para mantener la cuota que ellos consideran la más apropiada, y que claramente fue un privilegio a partir de la ley Longueira para ellos. Pero claro, cuando ha habido corrupción en una ley ya comprobada, con condenas a senadores, a diputados, etcétera, y eso ya está comprobado, de alguna manera la legitimidad de esa ley, la legitimidad de esos derechos, de esos supuestos derechos adquiridos, en mi opinión, entran en cuestionamiento. Por tanto, creo que si ellos quieren extremar el argumento de llevar a tribunales al Estado por una nueva distribución más justa, transparente, sostenible, me parece que habrá que ir a litigio y pelearla en tribunales, pero creo que no podemos soberanamente el Parlamento estar subordinado a esos chantajes de un sector de la pesca industrial. Perfecto, senador. Y otro tema que hemos visto en sus redes sociales dice relación con la defensa, específicamente en la cuenca de la Concagua. Y sabemos que uno de los principales problemas en la región de Valparaíso que usted representa, precisamente también es el acceso al agua y la protección también de este bien común. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese comité de defensa de la Concagua? ¿Cuáles son los pasos siguientes que están impulsando? ¿Qué actores involucra también la constitución de este comité? Sí, a ver, hace pocos días participamos de una nueva sesión de una comisión que se ha establecido por la defensa del Alto Aconcagua, ¿no? Junto al gobernador Mundaca, alcaldes de la zona, de varias comunas de la zona de Putaendo, Catemu, Panquehue. De hecho tuvimos la reunión en Panquehue. Anteriormente, en enero, habíamos tenido otra reunión similar en Calle Larga. Entonces las alcaldías de la zona están muy involucradas. Y es una zona, para quienes no conocen, digamos, donde está el río Concagua, donde hay amenazas de mineras, ¿no? De hecho, en un parque que es un área protegida, rica en biodiversidad, que es el Parque Juncal, hubo una amenaza de una minera. Eso se despejó por ahora, pero en el fondo la reunión y el encuentro que tuvimos tenía que ver con poner el foco en cierta legislación que está pendiente. Por ejemplo, ley de glaciares, por ejemplo, una ley de ríos protegidos, que de hecho yo soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y estamos empezando a tramitar un proyecto de ley de ríos protegidos, justamente para que no exista como esta arbitrariedad de la amenaza, ¿no? A las fuentes de agua, a los ríos, los glaciares, agua superficial y agua subterráneo, y las comunidades tengan herramientas legales de protección de esa biodiversidad y de esos recursos que son tan fundamentales para la vida humana, para la preservación ecosistémica, también para los fines productivos, pero que tiene que haber un justo equilibrio. De hecho, en la Comisión de Medio Ambiente expuso el director general de la DGA de Aguas y hacíamos notar, ¿no?, que en la región de Valparaíso hay un aumento significativo de multas y sanciones aplicando la reforma al Código de Aguas
que la DGA está implementando en la región de Valparaíso por extracción ilegal de agua o por distintas transgresiones a la norma. Entonces, esa es una realidad que sigue ocurriendo día a día, que hay denuncias de los territorios, pero que hoy día hay una institucionalidad que está actuando. Pero no es suficiente, necesitamos ampliar esa protección legislativa. Entonces, el compromiso que hubo con la Comisión de Alto Aconcagua es poder relevar algunos proyectos de ley que están en tramitación, tanto en el Senado como en la Cámara, de poder incidir para que avancen y poder tener un seguimiento mucho más estrecho desde las comunidades con un territorio que es fundamental proteger y preservar. Perfecto. Bueno, senador, ahí nos aclara un poco el panorama y el trabajo legislativo que han estado realizando en la región de Valparaíso, y también nos deja alertas a la discusión sobre la ley de fraccionamiento pesquero, que es uno de los temas que ha marcado la agenda pública en los últimos años también, y que revela un poco de estos debates que interesan a la comunidad del ciudadano, que es por un lado la denuncia de la corrupción, como existió en el caso de la ley Longueira, ley de pesca, que hemos visto a su protagonista también en programas de televisión dando explicaciones y lecciones sobre cómo actuar en política, y también con el acceso a los bienes comunes, que hoy día están concentrados en manos de unos pocos, donde debiese ser la comunidad la que tenga mayores accesos. Así que agradecemos, senador, por participar en la entrevista ciudadana y esperamos tenerlo pronto para debatir sobre estos temas también. Bueno, muchas gracias, Javier, por el espacio y un gusto de conversar con la comunidad del ciudadano. Hasta pronto.